Estamos muy contentos de encontrarnos hoy aquí en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, institución que nos acoge en este momento para este encuentro, Religiones y Culturas del Diálogo. Estimadas personalidades, invitados todos, amigos, es un enorme placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. Somos de alguna manera fruto de un peregrinaje de paz que ha atravesado ya otros 60 países a lo largo de 32 años. Desde que en 1986 su santidad, hoy San Juan Pablo II, convocara a la Jornada Mundial de Oración por la Paz en la ciudad de Asís. Un encuentro que concretaba un sueño, que los hombres y las mujeres sensibles a los valores religiosos ayuden a los demás a redescubrir el gusto y la voluntad de caminar juntos. El sueño de que creyentes de distintos credos en torno a un deseo de paz desencadenen nuevas energías, suscitando en todas partes nuevos testigos de paz y de diálogo. Como comunidad de San Egidio, desde entonces hemos asumido con gran amor y responsabilidad el compromiso de continuar el diálogo entre las religiones. El espíritu de aquella jornada de 1986, el espíritu de Asís, nos sigue animando. En septiembre de 2017 se ha llevado a cabo el Encuentro Internacional Caminos de Paz en Neustadt, Osnabrück, Alemania, con una importante afluencia de representantes de las religiones. Es muy grande el deseo de paz, es muy grande la sed de paz, sobre todo ante los diferentes escenarios que se nos presentan, tales como la guerra que destruye países enteros, la violencia difusa que roba las oportunidades de vida de tantos, el rostro de la migración, la necesidad de hacer crecer generaciones de niños que serán el mundo de mañana en una cultura de paz. Por ello, creemos firmemente que es necesario que líderes políticos, civiles, religiosos y toda gente de buena voluntad promuevan juntos la no violencia. Frente a la irracionalidad de quienes siembran odio, frente al demonio de la guerra y frente a la fuerza engañosa de las armas, es necesario emprender un camino fincado en la oración que reúna a todas las tradiciones religiosas. Si bien la globalización ha permitido que se abran las fronteras y que la tecnología nos acerque, cito palabras de Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egidio, falta una unificación espiritual del mundo que estamos convencidos parte de la búsqueda del diálogo para acercarnos en un ambiente de amistad, respetando nuestras diferencias. No más uno contra el otro, sino uno con el otro. Hay todavía muchos lugares del mundo donde existe la guerra o la violencia, la pobreza, las divisiones por cuestiones étnicas o religiosas. Lugares donde la gente sufre, como en Sudán, el Congo, en Siria. Y nosotros no queremos olvidar a Siria. Justo hoy nos han notificado que se han dado 30 días de tregua para poder hacer llegar ayudas humanitarias, por lo cual pues damos también gracias al Señor. No más uno contra el otro, sino con el otro. Nos lo ha señalado Papa Francisco en una invitación a abrir y construir nuevos caminos de paz. No podemos permitir que sea la indiferencia la que encauce el destino de nuestra sociedad, dejando en el olvido las tragedias del odio, al asumir que la injusticia es parte de la vida, o peor aún, el acostumbrarnos al mal, al adormecernos frente al grito del otro. Ante tanto mal que se propaga, ningún esfuerzo es vano, hay que abrir caminos de paz, buscar el diálogo para escuchar con respeto al otro y promover la cooperación en la búsqueda de la paz. Construir la paz no es imposible. Este espacio de encuentro busca reflexionar sobre estos caminos posibles y necesarios para alcanzar la paz que tanto se necesita. Que cada ponente entonces transmita su experiencia,
que el diálogo profundo de las religiones sea un signo del rechazo radical de la violencia para resolver los conflictos, porque las religiones valoran el diálogo, son importantes para dotar de un alma que se fortalece en la amistad y en la oración. Y cito nuevamente a Andrea Riccardi: las religiones son organismos vivos, no ideologías, sino comunidades enraizadas en las tierras, cercanas al dolor, a la alegría y al sudor de la gente, capaces de acoger su respiro. Las religiones tienen una visión común de la humanidad y recuerdan que no hay futuro seguro para unos descuidando a los otros. Por ello hay que trabajar sin cansarnos, como artesanos, con esmero, con atención, con paciencia. Entonces, esperamos que la jornada de hoy sea muy enriquecedora. Agradecemos profundamente a todos los que han aceptado esta invitación y a quienes han trabajado arduamente para lograr este espacio fraterno. Cedo ahora la palabra al doctor Jorge Navarrete Jiménez. Bueno, pues yo simplemente darles la bienvenida aquí al INDOSOC, que es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Para nosotros es un gusto que estén aquí con nosotros, que sepan que es su casa, literal. Cuando anden por aquí pueden pasar a saludar con mucho gusto. Y bueno, uno de los esfuerzos que ha hecho esta institución durante muchos años es justamente trabajar el tema de libertad religiosa. Esta libertad que es pues un derecho humano de todos y que de alguna manera tenemos que continuar en esta lucha. En México pues tenemos libertad de culto, ¿no? Es lo que se ha dicho, pero falta la plena libertad religiosa para todos, para todas. Para los que creen, para los que no creen, tenemos que tener muy claro esta libertad. Les comparto nada más un texto que me hizo llegar Karen, que yo creo que es muy interesante para este día. Es de Javier Picasa, un teólogo también que pues desde hace muchos años ha tratado estos temas. Hay muchas religiones, pero una sola religión, que es el diálogo de amor, concierto de voces y colores, sinfonía de encuentros. Hay una sola religión, pero su verdad no es el sometimiento ni la dependencia, sino la experiencia del misterio y la libertad del espíritu multiforme que inspira y conspira. Vinculando a las personas, hay muchos valores, es decir, muchos dones o riquezas que permiten que los hombres puedan dialogar y comunicarse, descubriendo que la unidad se da en la pluralidad. Este es un argumento que aparece en diversas religiones y que ha sido recogido de manera cristiana por San Pablo cuando afirma que los diversos miembros de la comunidad tenían carismas o valores, dones o gracias muy diversos, acciones y trabajos, experiencias y visiones, posibilidades afectivas y religiosas. Es en esa línea en la que definió la Iglesia como una comunión de amor en la diversidad. Entonces, la multitud de carismas que siempre nos deben llamar al diálogo, y el Papa Francisco dice: la mejor forma de dialogar es hacer algo juntos. Y qué mejor si es la construcción de la paz, pero también de la justicia, porque no hay paz sin justicia. Aquí en este instituto siempre pues nos hemos abocado a trabajar también el aspecto de la justicia, ¿no? como base de la paz. La mirada de Dios es amor. Hoy Dios nos mira, está con nosotros, y por supuesto también estoy seguro que algo que nos une a todos es esta opción preferencial por las personas que sufren pobreza, que sufren injusticia. Ahí hay mucho para dialogar y mucho para hacer juntos. Yo creo que a todos nos une esta preocupación, y ahí hay una parte que podemos trabajar. Y en ese sentido nada más les invito a compartir juntos, así como están sentados en sus lugares,
a manera de reflexión esto que tenemos nosotros aquí en el instituto como base de nuestro trabajo y como resumen de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es lo que buscamos? Es lo que aquí comparte el Papa Francisco, y los invito a repetir conmigo para dar inicio ya formalmente a este evento. Entonces, digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una agradable vejez. Eso es lo que busca la doctrina social de la Iglesia, y a lo que estamos llamados todos, absolutamente todos. Pues muy bienvenidos. Ya nada más un aviso final, por aquello de los temblores que nos han traído últimamente movidos. Por favor, si tenemos que desalojar el auditorio, la mitad puede salir por esta puerta o la de aquí atrás al jardín. Ahí está seguro, ya lo hemos comprobado, y esta mitad sale por esta puerta. Si pueden irse hasta el estacionamiento, mejor, es decir, seguir caminando sin gritar, sin empujarse, ya saben, pero pueden seguir caminando hasta el estacionamiento sin mayor complicación, ¿no? Digo, por aquello de no te entumas, dicen en tu pueblo. Entonces, pues muy bienvenidos al Indosoc, aquí es su casa. Gracias. Y vamos a dar inicio a nuestra primera mesa, y les invito por favor a los panelistas que pasen con nosotros. Nuestra primera mesa, como todos ustedes saben, es la no violencia, una pregunta para las religiones. Gracias. Buenos días a todos, amigos. Bienvenidos el día de hoy al Indosoc. La comunidad los recibe con los brazos abiertos, y pues bueno, vamos a iniciar la primera mesa del día, denominada la no violencia, una pregunta para las religiones. La comunidad desde 1986 ha establecido este camino. Son más de 31 años de trabajo a raíz del llamado de Juan Pablo II, donde ya no son más unos contra otros, sino uno al lado de otros, independientemente de la religión. La comunidad del año 87 ha tomado este estandarte y se ha ido haciendo este espíritu de Asís, este espíritu de paz, para trabajar en todo el mundo, en más de los 70 países donde estamos presentes, para poder dialogar con los demás a fin de crear esta unificación espiritual de la que nos habla nuestro fundador Andrés Ricardo. El día de hoy tenemos a tres grandes personalidades. Aquí a mi derecha al maestro Pietro Amelio, que él es maestro en Historia Contemporánea, defensor de derechos civiles y activista por la paz, miembro del CERPAG Morelos, del colectivo Gandiano, y si no me recuerdo, en el 2014 fue este premio de, que hay que mencionarlo, no es poca cosa, de la Fundación El Libre en Washington, en Estados Unidos. Le cedo la palabra y lo recibimos con un fuerte abrazo al maestro Pietro Amelio. Pensé que íbamos a empezar con las mujeres, entonces no venía tan preparado. Me sorprendiste, sí, César, pero me da gusto, y tenemos un tiempo que respetar y que tomamos muy en cuenta el tema del tiempo. Entonces quisiera tratar de compartir alguna cosa que me puede parecer desde la experiencia y desde la reflexión. A veces algunos me ven en la parte más académica. Tenemos un equipo de paz y no violencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, gente joven muy valiosa, comprometida, también con un grupo que se dedica al tema de universitarios desaparecidos, ya nos hacen falta, pero también estamos en la parte de
defensa del territorio, particularmente el tema de Tepoztlán en Morelos y las mineras y del gasoducto. Entonces a veces son como identidades que se cruzan, pero quisiera tratar de compartir algo por el tipo de espacio también que nos sintonice en la parte de la fe. Me inscribo totalmente en la tradición cristiana, también católica, desde una mirada ecuménica. La persona que más me acercó a Jesús fue Gandhi, y después los zapatistas, los familiares de las víctimas y los pueblos, los niños de la calle. Voy a vivir a eso a Cuernavaca con ellos, y las víctimas de la violencia y desaparición en México. Entonces, en ese sentido, la experiencia de fe y de cambio social tiene que ver con muchas tradiciones diferentes que en lo personal la no violencia me ha ayudado a integrar como cultura y como práctica de vida, ¿no? Voy a ir a 2 o 3 cosas muy concretas para que nos desafíen en el diálogo. Primero, llevo tiempo en México hablando que en muchos medios que en México hay que hablar mucho menos de paz y mucho más de justicia. El primer eje del gobierno de Peña Nieto es México en paz. Es el eje 1. Incluso paz como afirmando que ya estamos en paz, 1 de diciembre del 2012. Entonces, el tema de la paz, un primer elemento fundamental es que siempre tiene que tener apellido. Hablar de la paz en abstracto, de la guerra en abstracto, de la violencia, de la no violencia, es un ruido que no ayuda y no ayuda a que en el orden social realmente se construyan relaciones más humanas. Para mí la paz no es más que la humanización de nuestra especie, un camino muy largo para el que nos falta mucho. Sin embargo, el tema de la paz en el contexto nuestro de profunda guerra que nos atraviesa, guerra de exterminio masivo, más de 150.000 muertos en 10 años, guerra y 35.000 desaparecidos, guerra de exterminio selectivo. Todas las semanas se están muriendo 2 o 3 candidatos políticos, autoridades, activistas sociales, defensores de derechos humanos, etc. Entonces, no hay nadie aquí que no tenga algún familiar, algún conocido amigo que haya estado en alguna situación de violencia más extrema, digo, extorsión, desaparición o muerte. Okay. Entonces, en ese sentido, hay un problema muy grave en México que siempre no hay que puntualizarlo, y es el tema de que la paz no es la seguridad. A nivel mundial, y el gobierno aquí es laboratorio maestro internacional, se ha instalado con mucha fuerza la confusión y la sobreposición de la idea de paz con la idea de seguridad. Pero claro, lo que se ha sembrado primero es la inseguridad, que todo el mundo se sienta inseguro. Y no que tenga miedo, porque el miedo ayuda a defenderse, sino que esté aterrorizado. Entonces, una sociedad aterrorizada no tiene condiciones de defensa, está indefensa ante el proceso de la paz armada, que es la paz militarizada, militarista. Entonces, es muy importante captar este proceso, porque no se trata de decir, no quiero la ley de seguridad interior, no quiero el ejército en la calle, claro que no, pero se trata de entender el proceso por el cual, como un gran negocio, se ha sembrado una enorme dosis de aterrorizamiento e inseguridad en la población, al grado que con tal de tener seguridad puede entregar cualquier derecho humano, como es el tema de la ley de seguridad interior, por ejemplo, con tal de que le garanticen seguridad. Entonces, esto que es un gran negocio internacional, es un tema fundamental y profundamente ligado al tema de la no violencia. Entender que la paz no es la seguridad. Y la seguridad es una categoría militar. La seguridad es una categoría de las Fuerzas Armadas, no de los procesos de investigación, de cultura de paz, diría Gandhi, antiguos como las montañas. Ok, entonces paso a
a otra cosa, dejando esto ahí. Hay una cosa que me interesaba compartir y fue parte por lo que le insistía a Yair de estar en esta mesa, que es la siguiente. Tengo la suerte, ni sé cómo, de estar en un movimiento internacional de la Iglesia Católica, pero no hay solo católicos, que están tratando de que varios objetivos, pero uno es que el Papa haga una encíclica sobre la no violencia, el año que viene o el otro. Es una cosa fuerte, grande, que está creciendo mucho, que nació en el 2016 en un encuentro que hubo en Roma, en el Vaticano, del que tuve la suerte de participar, pero que tiene un documento que creo que sería importante compartir, que no sé si ya lo tienen, en la página del Indosoc, cuyo título se llama Un llamado a la Iglesia Católica a comprometerse de nuevo con la no violencia, que es central en el Evangelio. Es un documento de base y en este momento hay 5 comisiones a nivel internacional de países de todos lados, laicos, religiosos, obispos, que están tratando de redactar desde el punto de vista teológico, espiritual. Yo estoy en la de acción no violenta, los contenidos de la encíclica que se está tratando de proponer, porque hay cierta apertura del Papa hacia esto. Yo no estoy en el tema muy jerárquico de iglesia o algo, bueno, ahora voy a compartir alguna cosa de eso, pero creo que históricamente sería importante que hubiera algún texto claro y un posicionamiento claro por parte de la Iglesia contra algo que se dice mucho en el documento. Digo algo breve, no textual, no hay guerra justa. Fe y violencia son incompatibles. Que la Iglesia desarrolle y considere el cambio hacia una perspectiva de paz justa, basada en la no violencia del Evangelio. Y hay muchos pasajes que citan formas de no violencia enseñadas por Jesús, que creo que compartimos muchas, desde la más difícil, lo más esencial del Evangelio. Yo creo que es el amor al enemigo, pero un amor sanador y redentor, no un amor de que siga haciendo lo que quieras y te doy un beso, no, un amor que corrija, que lo humanice, porque si no, no es un amor, es dar el avión y perpetrar la injusticia. Ahí es donde entra la parte de la no violencia. Entonces, en ese sentido, yo creo y me gustaría dejar un par de ideas fuertes para discutir después. Una primera, un gran maestro que hemos tenido de la no violencia en México, el padre Donald Hessler, un misionero mérino que murió hace en el 95, pero un gran hombre, un personaje, estuvo aquí en Los Reyes, La Paz y por todos lados. Él era un hombre muy agudo y tomaba mucho la historia de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego, el relato de Nicapopoa, no la caricatura que hemos hecho de la aparición de la Virgen, sino el relato en náhuatl de la aparición, que supongo que conocemos. Hay, por ejemplo, un texto de Clodomiro Siller muy bueno que hace un exégesis sobre el Nicapopoa, lo que hay realmente atrás en el texto del siglo XVI, que es un texto de profunda resistencia hacia los conquistadores, no es un texto edulcorado. Y el texto de Clodomiro Siller es altamente recomendable de leer. Y el padre Donald siempre decía 2 cosas sobre la no violencia que me gustó mucho encontrar una aquí, en el manifiesto de Caminos de Paz de San Egidio. La comunidad de San Egidio está en la iniciativa esta de la encíclica. El Vaticano, estuve con ellos en Roma, etc. Y dice: por eso hoy a todos los creyentes se les pide más audacia. Padre Donald siempre nos hacía reflexionar que lo que María pedía a Juan Diego
que es la esencia de la no violencia, eran dos cosas. Y lo he comprobado muchas veces en la vida: humildad y audacia. Y me gustó encontrarlo aquí, porque, y voy a otra parte un poquito más fuerte. ¿Ya estoy? No. Ay, bueno, directa, que es que yo creo que a nuestras iglesias en la situación mexicana les ha faltado profundamente audacia y valor real por el nivel de violencia y guerra que nos atraviesa. La iglesia y las universidades, también el campo del arte y la cultura, son lo que se llama en la no violencia reserva moral de una sociedad. Cuando hay situaciones de tal grado de inhumanidad, guardería ABC, masacre de San Fernando, masacre de Villas de Salvarca, desaparición de los 43 estudiantes, no son situaciones iguales a cualquier otra. Cito 4 de esta frontera moral de la sociedad mexicana que ha sido rebasada. Y un arma no violenta fundamental es que la reserva moral coloque sus cuerpos en la calle con claridad y exprese un alto y justicia. Y esto es algo que tiene que ser proporcional a las acciones de violencia que se enfrentan. Si yo asisto a un exterminio de migrantes, de víctimas, de estudiantes en Salvarca, y la acción no violenta correspondiente son declaraciones de periódico, textos o entrevistas, no hay proporción entre la violencia y la no violencia. Y este para mí es el tema más fuerte y más duro de enfrentar como iglesias y como reserva moral en la guerra que nos atraviesa en México. Si no subimos la forma y el grado de las acciones de no violencia en defensa de las víctimas, pero alto a los que agreden, no hay desde el punto de vista histórico, ético, sociológico, moral, ninguna posibilidad de detener lo que está pasando. Es un gran ejercicio de, entre comillas a veces, simulación. Estoy haciendo algo, estoy preocupado, le doy atención psicológica a las víctimas, pero cada día hay el doble de víctimas. Entonces, eso para mí, en la clave del Evangelio, es como hacer ojo de hormiga, la verdad, no querer ver realmente lo que está pasando. Y ahí, yo lo digo con total fraternidad, es donde creo que la Iglesia tiene que incursionar muchísimo más en terrenos de no cooperación con lo que está pasando e incluso en algunos lugares de desobediencia civil. Si no, no vale quejarnos, porque las cosas que pasan tienen que ver con todos nosotros. No es de que hay unos locos en el poder o unos perversos que quieren ganar con nuestra riqueza material o nuestros cuerpos. No, es una construcción de la sociedad mexicana lo que está pasando. Y si hay cosas que pasan, es porque hay otros que no decimos nada. Un poco para terminar, me acuerdo ahora la frase de Luther King. Lo que me preocupa no, bueno, ante lo que pasa no me preocupan los malosos, sino la gente buena que no hace nada. Eso es una frase clásica de Luther King. Y creo que es algo que nos desafía profundamente como cristianos y no cristianos. Gracias. Muchas gracias, Pietro. La no violencia es una pregunta para las religiones. Tenemos ahora nuestra siguiente invitada, a Malika Nur. Ella es una de las representantes ejecutivas de Sheikh Amina, miembro fundador del Círculo de Hacedores de Paz en México, y directora ejecutiva del Instituto de Luz sobre Luz. Desde 1980, Malika realiza investigación sobre tradiciones sagradas, la diversidad y la unicidad. Un común denominador para que se ha llevado desde hace 30 años en el servicio a la paz, que es la comunidad de todo el mundo, se ha encontrado, mejor dicho, un común denominador entre el diálogo y las religiones, se ha encontrado que ha sido la paz. La paz ha sido lo que ha unificado y lo que ha permitido a través del diálogo hacer este camino y este recorrido de todo el mundo. Hoy por eso esta mesa está con 3 representantes, 2 representantes cristianos y Malika, de una religión diferente a la católica.
Pero eso es lo importante de hacer este diálogo. Y bueno, dejamos las palabras a Malika. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le damos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, la misteriosa tradición es el Islam y les ofrezco un saludo de paz, que es el saludo propio del Islam, Salam Aleikum, y el saludo de nuestra sheikha, nuestra guía espiritual, que no pudo estar aquí hoy y entonces espero representar su corazón con ustedes. Creo que para todos los integrantes de todas las grandes vertientes de las tradiciones sagradas es muy importante tomar responsabilidad personal y social, y la responsabilidad social y personal tiene que ver con lo que traen los tiempos. Y en este tiempo en particular, uno de los grandes desafíos es justamente hallar rutas, puentes para construir paz. Pero no solamente para construirla, sino también para resolver lo que está en la base de la violencia. Para resolver a toda la devastación ecológica, humanitaria que estamos presenciando. También para después sanar lo que la violencia está destruyendo en los corazones humanos. Y también para acoger, incluir y no aceptar ningún tipo de discurso que ponga en tela de juicio la dignidad de todo ser humano y la dignidad de toda criatura, yendo un poquito más allá. Toda tradición, todas las grandes tradiciones le otorgan un papel central a la paz. Y estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero acerca de que la paz no es seguridad. Exactamente, la seguridad es un término militar. La paz se construye en tiempos de paz y en tiempos de conflicto, en medio de los fragores de la guerra y en medio de la necesidad y en medio de la desesperación y en medio de la devastación. Y hay que hacer una precisión entre la médula de las tradiciones sagradas en sí misma, es decir, el cuerpo que recoge el agua clara de las transmisiones, de las revelaciones, y que allí es donde está esta aspiración y anhelo de paz, y lo que es los seres humanos que habitamos esos universos y que tenemos en nosotros los desafíos y todas las contradicciones propias de lo humano. En la tradición islámica se dice que el ser humano tiene en sí la posibilidad de un rango de experiencia que va muy por encima de la experiencia angelical, que es una experiencia confinada al ser angélico, y muy por debajo de la experiencia de las bestias, que también están confinadas a una naturaleza animal. Nosotros, cada uno, tenemos en nosotros todo ese espectro de experiencia y de acción. Y así podemos también reconocernos para poder sanar y para poder hacer un camino de no violencia, de resistencia no violenta ante la tiranía y todas las expresiones más bajas de lo humano. Y esto es lo que es la responsabilidad humana, estar en qué lugar de toda esa gama de experiencia y colaborar desde qué estación de lo humano para contener y trabajar con todos los seres humanos. Perdón, es que si no me pierdo. Entonces, como seres humanos, además de esta posibilidad
somos confluencia de lo sutil y de lo eterno. Y parte de las devastaciones que presenciamos hoy es la negación de esta dimensión de lo eterno, de lo espiritual, de lo más elevado en la humanidad. Es decir, asistimos a una terrible devastación de nuestra propia humanidad en todos los discursos, en todas las acciones de las que estamos siendo testigos. Y muchas de ellas actúan de manera velada y a veces sin darnos cuenta nos hacemos eco y en silencio reproducimos estos pequeños patrones aparentemente, pero que generan una gran cantidad de violencia y que la validan y que la reproducen. Entonces, desde este punto, y entendiendo que las tradiciones sagradas son vías para hacer este recorrido de constante, esforzada y empinada ascensión hacia la estación, hacia las estaciones de nuestra humanidad real, de la plenitud de nuestra humanidad. El papel que las tradiciones sagradas juegan en este momento es muy importante desde ese punto de vista. Y no me refiero a papeles de superioridad, donde se ponen personas de primera clase y de segunda si tienen o no tienen religión. Me refiero a ponerse por debajo, al servicio de lo que está pasando con la humanidad. Se habla mucho de los avances tecnológicos, de la globalización y de todas las buenas noticias que esto trajo. Sin embargo, quizás es importante ser consciente de que cada descubrimiento tecnológico, cada avance científico de nuestro tiempo en particular, está sustentado con el ejercicio de una carga tremenda de violencia sobre la humanidad y también sobre nuestro entorno. Para cualquiera de estos avances se ha requerido de muchísimos sacrificios que no se ven. No se ve en los celulares, no se ve en las tecnologías, no se ve incluso en todo el área de medicina y experimentación, etc. Entonces son áreas oscuras, veladas, laterales de lo que está pasando, pero que son grandes generadores de violencia y que quizá no lo reconocemos de inmediato. El papel entonces de la tradición sagrada de todas es quizá lo más importante en la recuperación de esta ecología del corazón. Es decir, ¿cómo está esa ecología? ¿Dónde es que perdimos o cómo es que perdemos la noción de que somos un solo cuerpo y una sola alma caminando esta existencia? ¿Y cómo es que podríamos recuperar este sentido que permite igualarnos en el dolor, e igualarnos en la dicha, e igualarnos o reconocernos pares, dignos, con los mismos derechos? Y si nos concibiéramos o si fuera parte de, vamos a decir, de esta masa de convenciones, este conocimiento de que somos una sola alma, un solo cuerpo como humanidad, sería muy difícil no acudir de inmediato frente a cualquier acto social y cualquier dolor social. No podríamos, como no podemos, decía un maestro Zen, es muy difícil que no acudamos a nuestra mano izquierda o derecha si está en el fuego. La otra mano acude, no se pregunta, ¿será bueno, será malo? ¿Me lastimaré en el proceso? ¿Me quemaré un poquito las uñas? ¿Se me romperán? No se pregunta nada, simplemente acude con toda su fuerza y con toda su presencia allí donde hace falta estar. Y concebirnos o tener conciencia o expandir la conciencia que ha sido tremendamente fragmentada
en el tiempo que nos toca vivir es muy fragmentada la conciencia. Todo parece que el que sabe apretar la tuerca no la sabe desapretar, y el que sabe moverse para la derecha no sabe hacerlo para la izquierda. Se nos ha despojado de unidad de tantas maneras, se nos ha despojado de humanidad. Y para mí personalmente, y quizá también para la tradición nuestra, o más bien para mí porque es nuestra tradición, la forma más revolucionaria quizá de enfrentar la violencia es desde una posición de unidad, de reconocimiento de la unidad y de reconocimiento de que somos uno, de que no hay diferencia que nos pueda apartar tanto como para permitir la injusticia, y que la diversidad es una gracia, es un regalo, es un espejo en el que nos podemos reconocer nosotros mismos y entender todo lo que nos contiene, el gran macrocosmos que somos cada uno. Y entonces podemos mirar también a la tiranía, a los grandes tiranos, con compasión, con esa compasión de la que hablaba, no una compasión que soba los lomos, sino una compasión que reconoce allí, incluso en ese lugar de tanta oscuridad, su humanidad y también su derecho a estar contenido. Entonces, no sé cuánto me queda. Bueno, entonces voy a cerrar. Quisiera leer nada más algo que escribió nuestro maestro Nur, que fue quien abrió nuestra comunidad aquí en México. Y él era un estudioso de las religiones y también un maestro espiritual. Y él decía que el compromiso con una tradición sagrada o con los principios fundamentales de todas las grandes tradiciones lleva implícito proteger apasionadamente cada palmo de esta tierra. Lo sagrado siempre nos ha guiado a salvo hacia todo futuro. Sin embargo, para sobrevivir, no solo necesitamos agua limpia, alimentos no contaminados, aire puro y una capa de ozono en buen estado. También requerimos un mundo sagrado coherente donde prevalezca el amor y la justicia social. Somos seres diseñados para habitar un mundo que es intrínsecamente sagrado. Solo podemos permanecer humanos o volvernos verdaderamente humanos existiendo de una manera sagrada dentro de un ambiente sagrado equilibrado. En este vuelo vertiginoso que llamamos la existencia, necesitamos la presión atmosférica de lo sagrado. La cultura, incluyendo la fibra básica del lenguaje, es ya un ambiente sagrado, una atmósfera respirable espiritualmente. Sin embargo, la sacralización consciente de nuestra experiencia cotidiana como seres humanos, nuestra experiencia comunitaria y personal, está constantemente siendo erosionada por el egocentrismo, la negatividad rapaz, el convencionalismo obsesivo y la pérdida de fe. Tenemos que aprender a cultivar este terreno sagrado de la existencia con sabiduría, porque de lo contrario se producirá la erosión no solo en los planos de la creación manifiesta, sino también en el microcosmos del corazón humano. Muchas gracias. Bellísimo discurso, maestra, te agradecemos su presencia el día de hoy. Al inicio, amigos, les dieron algunos papelillos por si alguno quiere ahondar más en alguno de estos temas que nos están presentando. Al final habrá una serie de posibilidad de hacer llegar las preguntas. Entonces, si alguno lo desea, también están nuestras amigas edecanes que pueden perfectamente recolectar los papelitos. Interesante ligar estos dos temas que nos ha presentado tanto Pietro como Marika. Importante, creo yo, el concepto de la unidad y de esta cosa que nos ejemplificó con la mano. Me parece básicamente el tema de poder lograr y hacer caminos de paz, la unidad.
la unidad ante esta área oscura que se ha llamado Mánica, que nosotros tenemos que tener más conciencia sobre nuestros actos diarios. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad eso le llamamos ser artesanos de paz. Un artesano de paz que construye a través de su día a día, de las acciones pequeñas, se van haciendo caminos de paz. Y que la paz, como dice Pietro, no es un concepto de seguridad y que no está militarizado hecho para grandes personalidades, no está destinado hecho solamente para estos grandes políticos, sino que desde nuestro día a día, a través de la unidad, y que es la respuesta de las religiones, esta unidad nos ayuda a construir la paz. Te agradezco, Mánica. Por último, pasamos con nuestro último ponente el día de hoy. El pastor Miguel Ortiz Saavedra, hermano sudamericano chileno de la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto Misión DF. Hemos visto, Miguel, que sobre todo tracción sobre cuestiones sociales, ayuda humanitaria, inmigración y pobreza. Les damos la palabra y le damos una cordial bienvenida. Gracias. Sí, como escucharon, un chileno por acá, en estas tierras que me han recibido con mucho amor. Actualmente pertenezco al Consejo Ecuménico de la Ciudad de México también, y bueno, agradezco la invitación y compartir esta mesa con personas tan distinguidas también. Actualmente estoy escribiendo mi tesis para acceder a la licenciatura en Teología de la Facultad Reformada en la Comunidad Teológica de México. Y como escucharon, nací en la República de Chile, cuando la dictadura militar de Augusto Pinochet comenzaba a dar sus primeros pasos. Crecí en una familia que no profesaba ninguna religión, una familia de izquierda y de obreros, en medio de una de las dictaduras más sangrientas que ha visto Latinoamérica y el mundo en el siglo pasado. Fueron años difíciles, de mucha represión y pobreza. Y yo recuerdo, y en mi mente todavía están esas pláticas familiares donde asumíamos que la única forma de obtener la libertad en nuestra nación era dando muerte al dictador y levantar armas para liberar a nuestro país. Recuerdo que un par de años antes que recuperáramos la democracia, el Papa Juan Pablo II visitaba Chile. Tengo muy grabado ese recuerdo. Durante su visita se realizó una gran concentración religiosa para la misa que llevaría a cabo en el Parque O'Higgins, en la ciudad de Santiago. Al mismo tiempo, miles de personas se congregaban también para protestar por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La esperanza era que los medios de comunicación internacionales pudieran registrar y transmitir el descontento de la población chilena. Atrás de la gran concentración de personas que presenciaban la misa se podían ver los graves disturbios que se llevaban a cabo por los manifestantes. Es como si aquí estamos teniendo esta plática y atrás hay gente que está protestando. Fuegos, disparos, carros lanzallamas, gente corriendo por todas partes. En medio de los disturbios se podían ver algunos sacerdotes arriesgando su integridad física para calmar a los manifestantes. Casi cuando terminaba la homilía del Papa Juan Pablo II, su mirada se quedó perpleja en el horizonte, puso sus manos en la cabeza. Con tristeza se detuvo a visualizar los disturbios que habían prevalecido durante toda la ceremonia y con voz fuerte gritó: "El amor es más fuerte". En ese tiempo jamás imaginé que esa declaración podría tener tanto sentido en mi vida futura, pues hoy reconozco que no hay fuerza mayor que el amor. Nada se puede resistir cuando se practica de una manera genuina. Sin embargo, mi vida siguió adelante. Alejado de cualquier idea religiosa, apenas tuve la edad, ingresé a las Juventudes Comunistas, donde me involucré de lleno en muchas actividades y desarrollé un liderazgo muy activo. Luchar por la justicia social se transformó en un imperativo para mí, y cualquier medio para llevarlo a cabo, a mi parecer, era correcto. El fin justificaba los medios. En mi caminar en medio de movimientos de extrema izquierda, planifiqué poder viajar a Colombia y recibir entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Luego de previos contactos en Santiago de Chile, mi decisión ya estaba tomada. Ese año, cuando estaba en mi último año de universidad, mi vida se vio envuelta en muchas complicaciones, producto de mis actividades. En medio de una profunda crisis y situaciones muy dolorosas y una experiencia mística,
ese amor fuerte de Dios alcanzó mi vida. Después de una situación donde atenté con mi propia vida, me di cuenta que la violencia me había alcanzado a mí. Después de estar convencido de que el único camino para poder acceder a la justicia social era la violencia, mi vida dio un giro de 180 grados. Me había transformado en un seguidor de Jesús y mi vida comenzaba a desintoxicarse de muchas cosas. Mi conciencia por la justicia social no había cambiado. Hasta el día de hoy sigo siendo una persona también de izquierda, pero sí la forma en que se podía alcanzar. Siguiendo las huellas del Maestro, viviendo y practicando el Evangelio que compartió con sus discípulos en mi vida, tomó otro sentido. Comparto un poco de mi experiencia, de cómo me he relacionado desde la violencia a la no violencia. El siglo pasado fue un tiempo de muchos conflictos, guerras mundiales, revoluciones, dictaduras, terrorismo, hambruna. La violencia ha sido parte de lo cotidiano en medio de nuestra humanidad. Hoy no vivimos una situación diferente, comenzamos un nuevo ciclo de la misma forma que terminamos el anterior. Solo basta con leer los periódicos, mirar la televisión y nos podremos dar cuenta de que el conflicto es parte de nuestro diario vivir. La violencia en algún momento nos toca, y si no nos ha tocado, quizás en algún momento nos alcanzará. Al hablar de no violencia necesitamos poder distinguir múltiples rostros y variadas manifestaciones que la violencia ejerce en medio de nuestra sociedad. A todas las formas de violencia física se suman muchas otras que en la mayoría de los casos no se perciben como tales. Violencia económica, de género, por preferencias sexuales, ecológica, por situaciones de racismo o clases sociales. Son tan variadas las formas en que practicamos la violencia que faltaría tiempo para platicar de cada una de ellas. En México, solo en materia de violencia de género, la CNDH enumera 18 diferentes tipos de violencia: violencia sexual, psicológica o psicoemocional, física, patrimonial, económica, familiar o doméstica, en la comunidad o en lo social, en lo laboral, docente o escolar, institucional o de servidores públicos, violencia feminicida, obstétrica, de pareja o en el noviazgo, política, contra los derechos reproductivos, de género, moral y violencia mediática o publicitaria. En el último informe de Amnistía Internacional en Washington, la violencia en México registró un preocupante aumento en 2017. En su informe global, la organización alertó sobre una escalada en las situaciones de violencia y homicidio, que junto a las desapariciones arbitrarias y la gran cantidad de periodistas muertos, plantean un difícil panorama en lo que respecta al repunte de la violencia en el país. La detención de Marco Antonio Sánchez por elementos de la policía capitalina es la cara visible de muchas otras detenciones arbitrarias y violencias en México. La violencia se ha normalizado en la vida cotidiana, en la política, en las escuelas, en lo público, en lo privado, incluso en las iglesias, que no escapan también a esta realidad. Dentro de estos panoramas violentos también hemos ejercido violencia hacia la creación. El Papa Francisco, en su encíclica ecológica, Cuidado de la Casa Común, Laudato Si, llega a afirmar que nunca hemos maltratado y herido tanto nuestra casa común como en los últimos siglos. Aquí nos convocó Indosok con Leonardo Boff hace unos meses, donde también reflexionamos sobre esto. En medio de una civilización que está dejando de ser civilizada, el desafío que hoy tenemos como comunidades cristianas y religiones es cómo hacer frente a los conflictos y a la violencia. ¿Qué caminos tomar o qué acciones seguir para hacer de nuestro mundo un lugar más agradable para todos? La no violencia y la fuerza del amor vienen a ser los caminos trazados por nuestro Señor Jesucristo para dar respuesta a estos desafíos. Jürgen Moltmann, el teólogo de la esperanza, en su libro La justicia crea futuro, políticas de paz y ética de la creación en un mundo amenazado, menciona que en las tradiciones bíblicas la experiencia judía se habla de una paz universal que proviene de la paz de Dios a través de su shalom. Paz con Dios, paz entre los hombres y paz con la naturaleza. Esta paz tripartita que encontramos en el shalom de Dios es a la que Él, por medio del profeta Jeremías, llama a su pueblo que había sido llevado cautivo por los babilonios. Procuren, dice Jeremías 29:7, procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Es un llamado hacia nuestras comunidades, que podemos encontrar nuestra paz en medio de buscar la paz también de nuestra ciudad.
Jesús, quien vivió también en tiempos de violencia, nos plantea la opción de la no violencia en su palabra como vehículo para la búsqueda de una verdadera paz. Dice el Evangelio, en ese hermoso sermón del monte: ustedes han oído que se ha dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Jesús practicó la no violencia para hacer frente a todas las manifestaciones del mal en las cuales se vio enfrentado. Nos dejan claro que a los que a hierro matan, a hierro mueren. Y que esta práctica, que en esta práctica él mismo es capaz de rogar por sus victimarios y aquellos que lo humillaban. El Sermón del Monte también nos brinda este magnífico texto: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El término griego utilizado por Mateo e Irene no Polloi, que es traducido comúnmente como pacificadores, adquiere un sentido más amplio en la lógica de la no violencia, al apegarnos a su traducción literal como hacedores de paz. En esta lógica, la bienaventuranza no está dirigida a las personas de temperamento pacífico, sino a quienes asumen un compromiso activo y con fuerza por la construcción de la paz. Jesús vino a establecer esta paz por medio del proyecto del reino, reconciliándonos con Dios, y así lo manifiesta el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta sus pecados, y que nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. El teólogo Harold Segura nos recuerda que la cruz llegó a ser la demostración de la misericordia suprema de Dios y el fundamento del mensaje cristiano, para que vivamos en el perdón antes que en la venganza, en la misericordia antes que en el juicio, y en la paz antes que en la violencia. Esta es la invitación que nos hace Jesús en medio de nuestras comunidades de base, la de ser activos constructores de la paz por medio de la práctica de la no violencia en la reconstrucción de nuestros tejidos sociales. Ahora bien, responder con amor y con no violencia no nos obliga a seguir permitiendo las injusticias y callarnos delante de estas. Por el contrario, a través de la práctica del amor debemos incansablemente buscar la justicia para los violentados. Es importante entender que en nuestra acción no violenta como camino para la búsqueda de la paz y la reconciliación, la justicia juega un papel muy importante, como lo han mencionado mis compañeros. En este sentido, y como también lo menciona el teólogo de la esperanza, Hubert Morman, la paz en la historia no es una situación adquirida, sino un proceso. No es un objetivo de posesión personal, sino que es un camino en común. La paz no es ausencia, muchas veces, de violencia, sino que es la presencia de la justicia que la suprime. Martin Luther King es un gran ejemplo en el camino de la no violencia, la lucha por la igualdad. La no violencia y la lucha por la igualdad. Fue fiel a sus sueños de paz, fraternidad y justicia. Optó por la fuerza del amor, la misericordia, el poder del perdón y la lucha pacífica por la dignidad de todos los seres humanos. Jamás respondió a la violencia con más violencia. En uno de sus sermones nos afirma así: la debilidad más grande de la violencia es que es una espiral descendiente que engendra lo mismo que busca destruir. En lugar de disminuir el mal, lo multiplica. A través de la violencia usted asesina al que odia, pero no asesina el odio. De hecho, la violencia incluso incrementa el odio. Devolver violencia por violencia multiplica la violencia, añadiendo más oscuridad a una noche ya repleta de estrellas. La oscuridad no puede echar fuera la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede esconder el odio, solo el amor puede hacerlo. Martin Luther King fue un luchador incansable por la justicia y encontró en la acción no violenta una forma de lucha que traducía en hechos sus convicciones filosóficas y religiosas. Él decía: el amor es el poder más durable del mundo, el amor es la fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo. Sin justicia entonces será difícil encontrar la paz, una paz que perdure. A pesar de esto es necesario que sigamos adelante promoviendo su búsqueda de manera incansable, recordando que esta paz es un don que Dios y Jesucristo nos entrega en su despedida. Cristo nos deja este mensaje: mi paz os dejo, mi paz os doy. Como comunidades cristianas se nos presenta un gran desafío en la construcción de nuevos caminos de paz en nuestras comunidades. Una propuesta de no violencia es urgente, pertinente y necesaria. Para la construcción de esta paz, como cristianos asumimos el modelo de Jesús y su reino como pilares fundamentales de la reestructuración del tejido social dañado. Desde nuestras comunidades cristianas debemos desarrollar nuevas propuestas para contribuir con la paz
en nuestros entornos. Es tiempo de ser creativos, de buscar el diálogo y la colaboración, generar redes de apoyo y capacitación. Morvan, en su libro La justicia crea futuro, nos recuerda que la historia enseña que una paz duradera no es el fruto o trabajo de una sola generación, sino el fruto y el trabajo intergeneracional por la justicia e igualdad. De aquí la importancia de enseñar también a nuestras generaciones que vienen atrás, a nuestros hijos a dialogar, y a las generaciones emergentes también a practicar el diálogo como expresión de vida, que puede ser la mejor manera de comenzar a trazar nuevos caminos, iniciativas para la búsqueda de la paz. Hace 3 años renuncié a mi posición de pastor en una de las iglesias más antiguas de nuestra tradición, en el centro de la República, y me decidí junto a mi esposa a iniciar una nueva comunidad cristiana en la zona rosa de la ciudad de México. Con mucha fe nos trasladamos al centro de la ciudad, con esperanza de construir una comunidad fraternal y abierta a todo ser humano, no importando su religión, nacionalidad, género o preferencia sexual, no importando nada. Y hemos asumido que el que entra por las puertas de nuestra comunidad es parte de nosotros, y le amamos y le abrazamos. En enero cumplimos 3 años en esta hermosa experiencia, y hoy más que nunca estamos comprometidos a seguir las huellas del Maestro y construir desde nuestra comunidad una iglesia inclusiva, que apuesta por la justicia y la verdad, buscando caminos de reconciliación y no violencia. Es nuestro deseo, y mi deseo, y el deseo de nuestra comunidad, que podamos repetir como dice el salmista en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Muchas gracias. Me pasé 11 segundos. 11 segundos, perfectamente bien cronometrado. Miguel, muchas gracias por tu valiosa intervención. La violencia me había alcanzado, dijiste en tu discurso. ¿A quién de nosotros no nos ha alcanzado la violencia? Es una pregunta que cada uno tiene que responder para saber de qué manera podemos hacer frente y hacer estos caminos de paz. Cómo podemos, de manera concreta, plasmar estos discursos, el servicio que hace, por ejemplo, también la comunidad, para construir la paz. Una paz que sea una vivencia cotidiana, una paz que nos permita seguir construyendo la paz y que nos aleje de toda clase de violencia. Tenemos preguntas. A ver, hacemos las preguntas. ¿Tenemos alguna más? Gracias. Todas juntas, dos para... No. Son todas las que tenemos, ¿verdad? ¿Alguien más? Ha quedado muy claro. Bueno, aquí tenemos que irnos escribiendo. Comenzamos de Ana para Pietro. Pietro, en el caso de la labor que haces en la CEPAC, te lo pongo, ¿qué acciones no violentas son las que se realizan en México? Varias una vez. Tengo 2 para ti y otra más para los 3. Bueno. Si quieren, las vamos leyendo y vamos. Les doy un poco de tiempo para que construyamos también este discurso. Va la pregunta que nos dice para los 3. Nos piden de parte de Vicente su opinión sobre, para los 3, la creación de poblados o ciudades, dice, ocupacionales, ecológicas, productivas, de buena voluntad. Otra pregunta: ¿pueden las tradiciones religiosas, en tanto abonar a la reflexión y praxis sobre otros modos de producir, organizarnos, sembrar, construir, comercializar, estudiar, etc.? Y una última también la han escrito para Pietro, muy solicitado Pietro. Pero bueno, yo creo que también nosotros podemos un poco también intentar responder estas preguntas, tenemos un poco más de tiempo. Resumo la última parte, que es la que entiendo con mayor claridad. Como ciudadanos de pie, ¿a qué acciones para la no violencia podemos tomar? Entonces,
cualquiera de los tres que quiera iniciar a contestar estas preguntas. Adelante. Listo. Breve, Está listo. para que haya más un poco más de fluidez. diálogo, ¿no? Pertenezco a un grupo que se llama Pensar en Voz Alta y justamente es la idea, ¿no? No sabemos qué va a salir, pero podemos pensar juntas y juntos. Voy a ser breve. Hay una cosa igual, me acordé ahora, sobre la no violencia del mismo Donald, el padre de Donald. Él decía que la no violencia activa, que necesita apellido, es la más violenta de las violencias. Cualquier persona, bueno, he estado metido en muchos problemas, y cualquier persona de aparatos de poder o algo en Morelos o en lo nacional, no me ve a mí como no violento, soy una persona profundamente violenta para ellos. Pero la no violencia usa armas que no buscan destruir al otro, sino que tome conciencia de su inhumanidad y cambie. Y como decía Gandhi, no podemos esperar 30 años a que la autoridad cambie, por eso ejercemos la acción directa. Este es un tema muy importante porque para mí la primera arma es la reflexión o el cuerpo y la no violencia tiene una forma profunda de violencia a la autoridad. A muchos nos ha tocado así con granaderos, cosas, creo que aquí hay mucha gente que hemos dado conflictos sociales. Lo que más quisiera el granadero es que uno lo golpee o le miente la madre o lo escupa. Pero si te quedas mirando a los ojos y le dices no me muevo de aquí, lo metes en problemas. Claro, te va a madrear y llevar a la cárcel, pero el costo moral y el costo humano, si hay organización, unidad y presión social, es muy alto. Es lo que llama el judo político, se revierte. Okay. Entonces, ese es un tema muy importante en el tema de la acción no violenta. La idea esta de revertir a la autoridad una inhumanidad, tontería o injusticia. Un caso de nuestra historia muy grande pues es el desafuero con López Obrador. Lo revirtió totalmente y bueno, y hubo que hacer el fraude que se hizo en 2006. Entonces, estas situaciones que también el zapatismo y las comunidades enseñan mucho, es una forma muy importante de actuar en el tema de la no violencia y se vuelve tremendamente violenta hacia la autoridad. Porque yo creo que no hay construcción de paz o formas de no violencia si no hay algún tipo, entre comillas, positivo de conflicto con la autoridad. Sería un poco de decir que el que no tiene algún problema con cierta autoridad realmente no está luchando contra alguien. Lo que no quiere decir que uno busque problemas, pero en las relaciones de poder, inmediatamente cuando se pide justicia, en un orden social con el nivel de violencia y injusticia que hay, porque el orden social es profundamente violento y normalizado. Para mí es violento un auditorio así. Para mí, yo llevo 30 años que no doy una sola clase con gente sentada en fila, porque pertenezco a un grupo que se llama Pensar en Voz Alta, y yo no puedo pensar con la nuca del de adelante, y el de adelante no puede pensar ni siquiera con mi sombra. Entonces, el orden social disfraza de normal toneladas de situaciones que son de profunda violencia en la construcción humana. Pero bueno, tampoco se puede cambiar todo el tiempo, a cada rato, pero sí hay que detectarlo. Y quiero compartir para acabar rápido dos cosas. Yo nombré rápido la palabra que considero clave y que es la que estoy empujando en el tema de la encíclica. La Iglesia debe dejar de cooperar en situaciones de profunda reproducción de violencia social disfrazadas de normales. No cooperar no es violar la ley, pero es dejar de hacer algo que reproduce la violencia social. Y yo creo que en ese sentido, a mí me pareció muy ejemplar lo que hicieron en el 2016 un grupo de maestras y maestros de la CENTE, 3.356, que decidieron no hacer el examen de evaluación. Escúchese bien, no estoy hablando de los bloqueos de carreteras, de otras cosas. Estoy hablando de un tema fundamental en la no violencia que se llama objeción de conciencia y que es central, incluso bueno, en la cultura europea de la no violencia es central.
Yo, por ejemplo, no hice el servicio militar en Italia, tengo también nacionalidad mexicana e italiana. ¿Por qué? No quiero que mi cuerpo esté un minuto bajo las Fuerzas Armadas. Es una objeción de conciencia que está en la Constitución. En España, en Italia, en muchos países, en Argentina, se puede no hacer el servicio militar y hacer un servicio civil a los 18 años. Entonces, los maestros de la CENTE, para mí, me dieron un gran ejemplo de lo que es no cooperar. A unas costillas del despido, porque los despidieron. Claro, hubo otro tipo de movilizaciones y han recuperado bastante, por suerte. Pero el hecho de decir, ellos, se los he dicho a ellos porque estuve en una comisión de mediación con Gobernación, ellos podían haber ido a las oficinas de evaluación de la SEP, haber simulado que contestaban la evaluación, haber contestado en blanco y haberse ido a su casa, y no los hubieran despedido. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Sin embargo, o sea, podían haberse ahorrado el despido, que no es poca cosa no cobrar para gente, muchos de clase no adinerada. Sin embargo, optaron por una acción mucho más clara, que es decir, no. Esa es la no violencia. No, en forma pública, explícita y aún a un costo. Ese hecho de no evaluarse, no estoy hablando de los otros procesos de... Segunda cosa que para mí es tremendamente importante y ejemplar de la no cooperación son los familiares de víctimas y de migrantes, que ellos se han dedicado a buscar a sus familiares en fosas clandestinas, en cárceles, en centros sociales, por donde puedan estar sus familiares migrantes o los desaparecidos. Ese es un ejemplo importantísimo de hacer las cosas, como dijo el comandante David de Noventic, el 8 de agosto del 2003, cuando empezó el proceso de las juntas de buen gobierno. Autonomía sin pedir permiso. Y esa es una característica fundamental de la no violencia, que es la desobediencia debida, junto con Belaga, a toda orden inhumana. Entonces, si hay una orden inhumana que es el silencio sobre un familiar desaparecido, no me voy a quedar callado y a no hacer nada. Entonces, sin estar preguntando, yo mismo voy a buscar. Ese es un estilo de la no cooperación. No están violando la ley, pero están tomando ellos, en forma autónoma, su propia iniciativa sin esperar que la autoridad les dé permiso. Eso para mí es lo que uno tiene que construir entre la gente, joven y no joven, acostumbrarse a tomar iniciativas que enfrenten la inhumanidad y sean capaces de decirle a la autoridad hasta aquí. Gracias, Pietro. Hay dos preguntas más que van dirigidas, porque Mónica y Miguel, si lo quieren responder, un poco categorizando las preguntas, hay una inquietud como muy general sobre concretamente qué acciones se pueden emprender para construir la paz. A tema general, en la última mesa va a haber una ponencia también que nos puede responder un poco esta pregunta, la comunidad a través de las escuelas de la paz, por ejemplo, de respuestas de cómo se puede educar para la paz, de cómo se puede enfrentar el problema de la violencia. Eso lo dejamos al final, pero también se los pregunto de manera concreta a ustedes, ¿cómo podemos hacer para construir de manera específica, en algo muy concreto, alcanzable para la mayoría de la gente, construir la paz? Sí. Bueno, gracias. Pues es una tarea no fácil, ¿no? Pero yo creo que el primer paso, ¿no? en acciones es poder evaluar y saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? El tejido social se descompone por alguna razón. Pietro dijo que hay decía que es una construcción de la sociedad lo que está sucediendo, ¿no? Digo, sabemos que los políticos que hay en México no son los mejores, ¿no? Pero sin duda alguna que es algo que ha sucedido en toda la sociedad, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi último año de universidad, yo hice mi servicio social, estudié ingeniería electrónica en una industria textil, ¿no? Se hacían telas, unos rollos así de 100 metros, como por 3 metros de ancho, y en un momento me di cuenta, tanto en los diferentes departamentos, vi un departamento donde había mujeres como con telas en unas tablas, así como si estuvieran dibujando.
y me acerqué a ver y ellas estaban revisando el tejido, ¿no? Y me impresionó mucho que si había un hilo que se había cortado en el proceso y que faltaba en todo este tramo, ellas lo incluían en medio de todo el diseño, ¿no? Era un trabajo muy minucioso de incluir uno de los hilos que faltaba en el diseño. Lo hacían de una manera muy artesanal y muy delicada, luego pasaba por un planchado y ese rollo de 100 metros no tenía que ser cortado. Y se me viene a la mente eso, de que el tejido social, nosotros como actores sociales, religiosos, para poder llegar a tomar acciones, primero necesitamos involucrarnos y poder ver ese tejido social ahí en un primer plano, estando consciente de cuáles son las situaciones y por qué se generan. Así, desde esa perspectiva, como quien dice, estando en el frente de batalla, vamos a poder, como estas mujeres con delicadeza, poder articular acciones que puedan restituir lo dañado. Y acciones pueden haber muchas. Yo he creído en el diálogo, en que nuestras comunidades pueden abrirse a otras perspectivas religiosas. Misión DF es una iglesia de millennials, de universitarios, que a veces me han hecho salir algunas canas por aquí y muchos dolores de cabeza. Es una comunidad muy comprometida. Y algo que hemos practicado ahí, como hemos empezado esta comunidad desde cero, como alguien que tiene un bebé recién nacido, es invitar al diálogo, al ver otras religiones, otras tradiciones como hermanos, como personas con las que podemos contribuir, incluso con las personas que no profesan ninguna religión. Ese ha sido nuestro ideario para poder hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Pero sigo pensando que necesitamos involucrarnos en las situaciones que han acontecido en las marchas, por ejemplo, como decía Pietro, necesitamos accionar de una manera un poco más fuerte. Yo recuerdo la segunda marcha que se hizo por los 43, le dije a mi esposa que nunca había participado en una marcha ni nada, que vamos, quiero que veas, quiero que estés ahí, vamos. Yo ya en Chile me habían detenido muchas veces y ese término me gusta, ya me habían madreado cuántas veces. Pensé que aquí en México iba a ser diferente, pero no. Cuando fuimos a esa marcha ya estaba por terminar y vimos unas personas que estaban quemando las puertas del palacio, no me acuerdo, era así. Y le dije a Alejandra, no, vamos, nosotros simplemente estamos protestando pacíficamente. Quiero que veas, porque tenía sus dudas ella en torno a la protesta y a las marchas. Mira, ves que hay niños, personas, todos están marchando, y es un grupo menor. Cuando estábamos en ese momento de estar en el centro del Zócalo, la policía se abalanzó y nosotros le dijimos a la gente, ¡hey, no corran, ¿por qué corren? Nadie tiene que correr, y levantamos nuestras manos. Y cuando yo ya vi que la policía sí venía encima, agarré la mano de mi esposa y le dije, no, y ahora sí, huyamos. Hay que correr. Y ¿saben qué? Alcanzamos a entrar a un McDonald's Express, creo que fue por la calle Madero, que la estaban cerrando y nos dejaron entrar y nos metimos ahí y pasó la policía. Esa vez tomaron a un chileno que estaba estudiando un doctorado en filosofía. Pero sin duda que estas situaciones van a acontecer. Pero la participación es importante, el involucrarse, el hacer un análisis del tejido social y ver lo que está sucediendo va a ser importante. Podemos protestar pacíficamente y creo que es uno de los caminos que podemos tomar. Gracias, Miguel. Me viene un poco esto que nos comentas de tu esposa y guardando un poco la dimensión, la proporción, esta anécdota de Selma, de Martin Luther King, ¿no? Porque al final ellos esperaron, ¿no? Y eso hizo que la gente viera cómo se grabó esto, viera cómo el dolor de las personas que venían solamente de manera pacífica ayudó a construir este tema de paz. Cómo fue un cambio de mentalidad en muchos sectores de la población de Estados Unidos a raíz de esta anécdota. Mónica, yo te preguntaría, tal vez ya para finalizar el panel, cómo las personas aquí presentes, como nuestro alrededor, nos preparamos para hacer la paz. ¿Cómo una persona se puede preparar para hacer la paz? Había gente que nos preguntaba aquí, tenemos que organizarnos diferente, cómo sembramos, nos vestimos diferente, cómo comerciamos. Hablabas esta parte del lado oscuro de que hay tantas empresas
que ocupan trabajo, por ejemplo, infantil, ¿no? ¿Cómo nosotros, esclavitud, diferentes formas de esclavitud, cómo nosotros podemos educarnos y prepararnos para hacerlo más? A mí me gustaría decir que hay muchísimas formas cotidianas y sencillas. Se ha hablado de la participación social y política y nuestra responsabilidad en esos tejidos. Entonces creo que ya desde ese lugar ya se ha respondido. Me parece que un comentario que podría servir o abonar algo es que la paz no puede empezar en ningún otro lugar más que en el corazón de uno, como ahí mismo empieza la violencia en la historia que tú comentabas. Y no tiene nada que ver con izquierdas o derechas, tiene que ver con cómo es que percibimos nuestro papel y cómo es que percibimos al otro. Y en esto las comunidades indígenas y todas las comunidades originales son verdaderos maestros de cómo relacionarse de manera inclusiva con lo que es distinto. El primer lugar de la violencia es querer eliminar lo que no cabe en nosotros, sea en cualquier ámbito, atendiendo al género, atendiendo a la sexualidad, atendiendo a la cultura, atendiendo a la lengua, atendiendo a cualquiera de nuestras actividades humanas. Y esta eliminación, que empieza por ser un acto aparentemente interno, tiene finalmente consecuencias exteriores. Lo que nos habita invariablemente va a salir de nosotros. Y quizá, me quedo en lo pequeño con la respuesta, quizá la tarea que puede acompañar toda acción política, toda forma de organización horizontal, toda forma de mirar al otro como un par que tiene algo importante que también es nuestro y que nos muestra algo que también está en nosotros. Si nosotros miramos las tiranías o un tirano, cualquiera que podamos pensar, hay varios ahora para poner de ejemplo, cualquiera que pensemos y lo pensamos como deshumanizado, como alguien que no está dentro de la trama de lo que está ocurriendo y que nosotros estamos muy lejos de eso, entonces la violencia se levanta como un único recurso. Si nosotros podemos ver que en nosotros la tiranía actúa dentro de nosotros, los más abiertos y promotores de paz, que la tiranía está en nosotros también como posibilidad. Y si atendemos el campo de nuestro corazón en acción, no solamente como una cosa de meditar, está muy bien meditar, pero también hay acciones de meditar, ¿no? Entonces podemos incluir una y otra vez todo aquello que nos fuerza, que nos hace llegar al límite donde decimos no. Incluirlo y entonces poderlo atender. Y lo primero es atender a todo lo que en nuestro corazón rechazamos. Y no estoy hablando, incluso poder estar sentados junto a la violencia. No estoy hablando de una forma pasiva, estoy hablando de poder sentarnos para comprenderla, poder estar frente a las consecuencias de la violencia sin pensar que nos vamos a romper. El corazón no se rompe, parece que no se rompe. El corazón solamente se estira y duele un montón cuando se estira. Entonces, esa responsabilidad individual de estirarlo, de hacerlo suficientemente extenso para que lo que está pasando quepa, para que surja lo que nosotros necesitamos hacer, creo que es la mayor acción de paz que a nivel individual podemos hacer. Y recibir a todos en nosotros de maneras concretas que son empujados a zonas no visibles. Y esto lo tenemos en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Estamos rodeados de personas que son empujadas a ser invisibles y estamos invisibilizados también de muchas maneras.
Espero haber contribuido a la conclusión general. Rápidamente, les agradecemos su presencia, su atención. Pietro, ¿querías decir algo más al final como despedida? Quisiera solo una frase para que se entienda. Bueno, vine desde Cuernavaca o algo, entonces quisiera, por los 15 minutos, me gusta muchas veces ver la realidad en fotos, con una foto de... Y para mí la foto de la no violencia hoy en México, y un poco lo que he tratado de compartir, sería así: ante Dios todos somos iguales, pero en el orden social no tenemos la misma fuerza social. Es un problema del orden social, no de Dios. Entonces, lo que es la reserva moral de obispos, rectores de universidad, etc., es diferente de la fuerza social que tenemos cada uno. Entonces, para mí, la foto de la no violencia en México hoy, de la mesa, sería ver obispos, hablo de mi tradición, buscando fosas, escarbando, o migrantes en los penales. Eso para mí es realmente una aplicación real de lo que se llama una acción no violenta proporcional a la violencia que tenemos. En el plano social, hay 20.000 planos: el individual, el espiritual, la relación interpersonal. Estoy criando un hijo adolescente, imagínense los desafíos. Pero en lo social, eso, ver parte de la reserva moral con más fuerza social, metiendo el cuerpo en situaciones reales de la más alta inhumanidad. Eso para mí es audacia y profecía del cristianismo hoy en México. En Siria habrá que hacer otro tipo de cosas. Por último, tiene un pequeño... Sí, ya nada más, desde que una pregunta para los que ya la propuesta, estamos hablando, y escucho a Pietro, escucho a este pobre chileno, del grupo de Amin, la no violencia no se podría crear, me pregunta, buscar crear poblados como cuando hubo los derrumbes, o cuando hubo las inundaciones. El gobierno más hacía 25 casas en Chiapas o hacía casas en otro lado y hasta ahí lo resolvía. No resolvía el asunto social. ¿Cómo lo ven ustedes, si quien quiera responder, o ustedes, que se pudiera hacer poblados ecológicos a donde se descubrieran los talentos de cada persona, que fueran productivos y de buena voluntad? Quizás no incluir la palabra religión, porque este gobierno y muchos gobiernos le tienen miedo a la parte espiritual, pero entonces llamarle buena voluntad. ¿Cómo ven que se pudiera empezar a hacer los movimientos y trámites necesarios ante los gobiernos, que regalaran 11.000 hectáreas, como pasó allá en Pondicherry, en la India, cuando la ONU le dio este grupo a Madre Teresa y la Rubindo, le dieron 11.000 hectáreas? ¿Cómo ven que se pudiera hacer en este país la no violencia desde un punto de vista productivo y constructivo? Perfecto. ¿Alguno de manera brevísima, que nos estamos con tiempo encima, quisiera responder? ¿O lo podemos dejar como un tema para plantear en las siguientes mesas, a ver si alguien lo responde? No, pues, bueno, pienso que, no sé si entendí bien la idea, pero yo pienso que cualquier iniciativa que pueda ayudar a que podamos como sociedad poder ir creciendo de una mejor manera positiva, no sé si entendí esto como una especie de aislamiento, ¿no? De cómo generar como ciudades o entornos donde estemos como aislados. Yo creo que tenemos un compromiso aislados no, bueno, entendía como eso, pero sí tenemos un compromiso de partir desde nuestras mismas bases y comunidades a poder seguir sanando. Sí creo que dentro de nuestras comunidades podemos generar otras diferentes formas de comercio, de socializar, de hacer diferentes, la vida que se haga de una manera diferente. Sí es prioritario. Desde esa perspectiva pienso que siempre es positivo tener nuevas ideas para poder buscar el bien común de nuestra sociedad. Esto se lo mencionaba porque en la India hay una ciudad que se llama Aurora y la apoyó la ONU
allá desde hace 35 años, y luego ya la ya se la dejó, y eran 20.000 hectáreas, y sí había gente viviendo en paz. Yo creo que los proyectos pilotos donde se inician nuevas cosas sí es importante que se puedan estructurar de una buena forma. Ahorita el desafío que yo creo que tenemos en esta gran ciudad es trabajar aquí también y meternos en medio de esta situación. Lo que decía Pietro, quería contar nada más que es también muy interesante, ¿no? Es que nosotros como ministros, como pastores, como personas, estemos más involucrados. Hace como 3 semanas estaba en Cuba, en La Habana, y me metí en una librería de libros usados que me gusta entrar, y agarré un libro que encontré que decía Ministros de Dios y Ministros del Pueblo, y me llamó mucho la atención, lo di vuelta y lo leí, lo compré, y era un poco la historia del obispo Ernesto Cardenal y cómo se involucró en los procesos sociales también, y asumiendo esa responsabilidad desde la religión, sin querer que la religión imponga en temas quizás sociales, pero sí como practicando una ética que colabore con toda la comunidad. Ellos se involucraron también en estos procesos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Me llamo Saúl Verdura y no tengo más importancia en la comunidad, que soy el más viejo. Quisiera agradecerles muchísimo su aportación. Creo que ha sido el inicio de algo que esperamos que tenga lugar cada año, que nos permita ir montando un grupo de diálogo que además nos permita hacer alguna cosa concreta, aunque el diálogo ya es algo muy concreto. Quisiera agradecerles a todos y les quisiera transmitir físicamente el reconocimiento y la gratitud de la comunidad por habernos ayudado a arrancar un tema de una manera tan brillante. Muchas gracias.